También de los grupos de autoayuda, que también ellos aportan, que sería el AA, por ejemplo, o también Narcóticos Anónimos, que ayudan como a romper con estos mecanismos de defensa. Ojo, no porque un día se hayan roto estos mecanismos de defensa significa que ya no van a existir en el individuo. No, estos vuelven. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Entre Tronados y Profesionales TVAs. Y el día de hoy les damos la gran bienvenida y continuamos con mi buena amiga Karen de Paz, para seguir hablando de estos temas, de lo que es los 12 síntomas de la sobriedad, de la borrachera seca. Ahorita se me fue la palabra, pero digo, pues esto es parte de. Y claro, te doy la más grande bienvenida otra vez, perdón que sea tan repetitivo, pero me encanta que estés aquí, niña, porque tenemos una comunicación muy buena y sigo aprendiendo de ti, ¿no? Y qué bueno que me regalas este espacio para seguir comunicándole a las personas que tienen una situación de alcoholismo y drogadicción. Y el otro día hablábamos sobre eso, ¿no? Que no es nada más para las personas con alcoholismo y drogadicción. Bienvenida. Claro, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y pues por abrir esos espacios, ¿no? Para poder brindar la información que puede ser de mucha utilidad para la audiencia. Y bueno, pues dándole continuidad entonces a lo que es este tema de la borrachera seca, que efectivamente lo platicábamos, ¿no? Fuera de cámaras, que pues varias personas podrían presentar esto, ¿no? Independientemente de si tienen alguna adicción a alguna sustancia o no. Recordemos que también las adicciones pueden ser de tipo conductual, no nada más de tipo sustancia, ¿no? Así es. Por el consumo. Claro, y entonces más de una persona se podría identificar en esto. Obviamente sí está dirigido en particular a la población de personas que han sufrido alguna adicción, sobre todo de drogas y alcohol, pero si algún alguien parte de la población, ¿no? que no es que no ha sido consumido alguna sustancia, se logra identificar, pues bienvenido, que le va a ayudar bastante. Hay que poner un poquito de atención en esta parte, porque sí, claro, tienes toda la razón. No nada más las personas que consumimos una sustancia podemos llegar a tener estos manejos, estas situaciones que el día de hoy nos vas a abrir un poquito más el panorama. Sí. Es todo tuyo. Pues bueno, uno de los siguientes capítulos de este libro, porque básicamente está basado en este libro de borrachera seca, pues es el segundo síntoma, ¿no? Que es el de maestros de la excusa y campeones del pretexto. Pues creo que está muy claro el título, ¿no? Totalmente. Entonces, básicamente este título nos muestra que abordamos la deshonestidad que existe, ¿no? en el individuo. Primero que nada, para que no se den cuenta los demás de su consumo. Son muy hábiles, es importante reconocer esa parte. La habilidad es tan grande, ¿no? Sí, demasiado hábiles para poder ocultar. De hecho, pues ya cuando no se puede ocultar es cuando ya es muy evidente en cuestión a finanzas, en cuestión a deterioro físico, ¿no? Pero normalmente tú le preguntas a una persona que tiene una adicción, y oye, es que creo que te estás pasando, creo que tienes un problema, ¿verdad? Te va a contestar que no. Para nada. Sí. Y entonces aquí entramos en lo que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Y estos mecanismos de defensa, cabe aclarar que no solamente existen en la persona que presenta una adicción, como lo mencionaba hace un rato, ¿no? La puede presentar cualquier persona, ¿sí? Y entonces la negación es: no, esto no me está pasando a mí. Si hablamos de la adicción es: yo no soy alcohólico, solo soy bebedor social, ¿no? Yo no soy alcohólico, únicamente bebo de vez en cuando, y de vez en cuando es cada fin de semana, te pones súper congestionado, ¿no? Y lo estás negando. Es difícil que un adicto reconozca su adicción. Por eso creo que, bueno, tú eres más experta en esta parte del libro de AA, donde menciona los 12 pasos también. Así es. Y que el primer paso es de la aceptación, tengo entendido, ¿no? Aceptación, sí. Precisamente por eso. La derrota definitiva. Exacto, precisamente porque una de las cosas que se requiere romper en primera instancia, pues es este mecanismo de la negación, ¿no?
Y como mencionaba, pues cualquier persona lo puede presentar. Por ejemplo, tú también conoces pues estos grupos llamados Al-Anon. Sí, así es. Que son los grupos especialmente dirigidos a la familia de un individuo que tiene problemas de alcohol y de adicción a drogas, ¿no? Pero igual, este grupo también tiene sus 12 pasos. Así es muy curioso, ¿no? Por lo tanto, uno de los primeros pasos, pues, es la aceptación, ¿no? La derrota. O sea, en cualquiera cosa que tú quieras trabajar, lo primero es la aceptación, ¿no? Voy a dar un contexto diferente a lo de una adicción a una sustancia. Una persona que, por ejemplo, es violentada a nivel de pareja, le va a ser difícil reconocer que está siendo violentada a un nivel extremo. Ahí va a empezar la negación, ¿sí? Le va a ser difícil reconocerse como alguien maltratado o maltratada, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer que cuando alguien está insistiendo, no tengo este problema, pero hay muchas banderas rojas sobre esa situación, estamos hablando de la negación. Totalmente. Que básicamente es un autoengaño. La persona en cuestión realmente no alcanza a mirar la gravedad de su problemática, ¿sí? Hay otras personas que pues como que sí lo alcanzan a ubicar o a vislumbrar un poco, pero aún así lo niegan para evitar que los encierren, para evitar tomar algún tratamiento, para evitar enfrentarse a consecuencias o para evitar tener que lidiar con el hecho de hacer algo por dejar de consumir, que no es algo fácil y muchas personas no lo quieren hacer. De hecho, pues un adicto lo último que va a querer hacer es dejar de consumir porque ama la droga y ama el alcohol, Así es. ¿no? Y una persona codependiente lo último que va a querer hacer es dejar a su persona favorita aunque le haga daño porque él la ama, ¿no? Ellos creen que se aman, ¿no? Efectivamente. Otro de los mecanismos de defensa muy comunes en la adicción es la racionalización, o también conocida como justificación, que prácticamente son los pretextos. Cuando viene un pero después de una afirmación, digamos que la negación es: no, yo no tengo este problema, yo no soy alcohólico, yo no consumo drogas, o yo no soy drogadicto. Sí consumo, pero todavía no me vuelvo adicto, ¿no? El típico. Entonces la justificación sería, ok, está bien, puede que sí tenga un problema, pero lo hago únicamente porque pues me provocan, o lo hago para trabajar, o aquí entraría también dentro de la justificación algo que llamamos minimización, que es solamente lo hago cada fin de semana. Minimizo el problema, la frecuencia en la que lo consumo, o minimizo la dosis. Nada más es una línea, nada más es un 5 o un tomo, como decimos, ¿no? No, medio, entre 4, ¿no? Y tú eres el único que tomaste entre esos 4. No, pero eso, empiezas como a querer justificar o a decir, si yo tuviera un problema de alcohol no iría a trabajar. Si yo tuviera un problema de drogas no me presentaría al trabajo, faltaría, tuviera problemas en mi escuela, y no es así. Todo eso es parte de la justificación. Porque obviamente sí hay personas con adicción que tratan de presentarse al trabajo, que tratan de cumplir con sus deberes aparentemente, pero honestamente si alguien llega en síndrome de abstinencia a trabajar, obviamente no va a tener el mismo desempeño, ¿no? Pero es algo que no quieren reconocer. Hay algo que se llama realidad alcohólica y realidad no alcohólica. Voy a hacer este paréntesis. Entonces, en la realidad alcohólica, digamos que está como todos esos mecanismos de defensa asociados a lo que tiene que ver con el consumo. Sustancia que consumen, cantidad de sustancia, frecuencia con la que consumen, consecuencias de la misma, todo lo que esté asociado, incluso el síndrome de abstinencia. Y lo que llamamos realidad no alcohólica, o yo le agregaría no adictiva, es todo aquello que es parte del individuo que no tiene nada que ver con la sustancia que consume.
como los defectos de carácter, etcétera. Que entonces ahí también empiezan a entrar estos mecanismos de defensa. Puede que una persona ya no niegue su consumo, ya lo haya aceptado y ya esté en ese proceso de rehabilitación, pero ahora niega su neurosis. Esa es otra de las cosas. Ajá, niega que es avaricioso, niega la soberbia, niega... es muy curioso que yo luego les pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Te veo un poco molesto o molesta. ¿No? Luego la cara, ¿no? No, y con el entrecejo, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que el otro pues, está encabronado, está molesto o algo está pasando, ¿no? Pero, sí, claro. O sea, bien no está. Ajá. Pero entonces hay una negación, ¿no? Insisto, esto nos puede pasar a todos. Así es. Entonces, la justificación sería también, no, yo no tengo mal manejo de la ira. No, yo no soy una persona violenta, para nada, es que me provocan, o sea, no soy me buscan. Sí, claro. Yo no me peleo nada más porque sí, es solamente porque tú me provocas, entonces tú tienes la culpa, Siempre ¿no? buscamos el culpable. Sí, claro, entonces, bueno, pues todo esto es parte de la justificación, y además tienen argumentos tan... wow, que tú dices, porque toman elementos de la realidad, por eso se creen sus propias mentiras, sí, porque toman elementos de la realidad para poderlos contrastar con mentiras, ¿no? Entonces no todo lo que están mencionando es mentira, pero lo acomodan muy bien en su rompecabezas, ¿no? Somos unos cabrones que, yo les digo, tenemos las barajas abajo, o sea, no me ganas. Sí, ¿no? sí. Y pues de la justificación, pues me encanta analizarlo porque cómo defienden su sustancia favorita. Uf, y cómo la justifican, sí, ¿no? totalmente. O sea, por ejemplo, el alcohol, que porque es legal, que porque todo el mundo lo hace. Y que porque te tomas uno y te tranquilizas. Te tranquilizas. Fulano lo hace, ¿por qué yo no? Exacto. Mi papá lo hacía, mi familia lo hace todo el mundo. Te lo recomiendan hasta los doctores en las mañanas, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. La marihuana actualmente cómo es, ya está de moda totalmente y cómo se justifica constantemente, incluso hasta con este rollo espiritual, con todo respeto a las personas que manejan como esta temática, pero pues droga es droga. Yo te voy a decir algo y me voy a meter un poquito en este espacio, porque yo he escuchado eso, ¿no? Ahora, como tú dices, la marihuana, yo les digo, espérate 20 y tantos años para que vean las consecuencias que te va a generar. Ahorita no pasa nada. Y eso te lo digo porque yo fui un consumidor muy activo sobre la marihuana y ¿sabes cuántas consecuencias el día de hoy tengo? Sí, grandísimas. Sí. Pero la gente, como tú lo dices, es natural. Exacto. Pero no vas a ver las consecuencias que te va a generar con el tiempo. Y es natural, todo el mundo lo hace, los mismos médicos lo hacen, hasta fulanito que es profesional lo hace, y si a él no le ha afectado en su carrera, bla, 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 ¿por qué a mí me va a afectar? Bla, 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 ¿no? Gracias. Y como sabemos, y como tú lo sabes, por haber sido consumidor, la marihuana a largo plazo es cuando se ven sus efectos más significativos, ¿no? Y a corto plazo pues te engancha tremendamente, y entonces sí, efectivamente que es natural, es uno de los argumentos favoritos para justificarlo, y siempre les explico, pues yo conozco muchas plantas naturales que son venenosas, o sea que obviamente son naturales, el tabaco es natural, ¿no? Y al final también es dañino, ¿no? Entonces pues ser natural no es sinónimo de inocuo o inofensivo, ¿no? Sí, claro. Y entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, un padre golpeador que va a justificar también que por querer corregir al hijo, pues tiene que pegarle cuando más bien no tiene control de sus propios impulsos, ¿no? O un hijo que se va a justificar detrás de que su papá le hace, le dice, le grita por no querer reconocer las faltas que está teniendo también, ¿no? O el típico que no encuentra trabajo porque por culpa del gobierno. Y ahorita es una de las grandes justificaciones. Sí. Entonces, pues todo eso, esto es justificación. Aunado con la minimización, ¿no? La minimización también se da, por ejemplo, cuando alguien tiene algún accidente como consecuencia del consumo y menciona es que solamente hubo pérdida del automóvil,
Exacto. Solamente. Me pegaste por ahí, ¿eh? Solo por un rasguño, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, solo, o sea, minimizas. No ves el gran problema que se generó, ¿no? Y entonces todo eso también hace que haya menor percepción de riesgo de la situación. Y cuando disminuye la percepción de riesgo, olvídate, la persona en cuestión se va a dar permiso de hacerlo y de no parar. Porque no es lo mismo que tú te detengas en algo que sabes y tienes conciencia de que te va a hacer daño, de verdad tienes conciencia de ello, a que tú digas, no pasa nada. ¿Sí? Ok. En la minimización, por ejemplo, de algún defecto de carácter sería como, o sea, no soy tan enojón, no soy tan enojona, poquito, ¿no? Está bien, pues, tengo soberbia, pero es poquita, ¿no? Cuando como que es evidente, ¿no? Es, avaricia, pero muy poca, no es tanta, ¿no? ¿Qué otro mecanismo de defensa encontramos aquí? La proyección, que también más adelante lo va a mencionar en otro de los síntomas. Y la proyección es cuando yo miro en el otro lo que no puedo ver en mí. Lo podemos hacer en positivo y en negativo, es decir, yo también puedo ver una virtud en el otro que me es difícil reconocer en mí y que la admiro en alguien más. Pero en este caso nos vamos a enfocar más como en estas cuestiones de defectos, ¿no? Cuando alguien me cae muy mal y realmente no me ha hecho nada, pero somos espejos, ¿sí? Eso es la proyección. Yo estoy proyectando en el otro lo que hay en mí. Entonces, por eso un consumidor podrá decir, es peor un alcohólico que un marihuano, o que alguien que consume marihuana, ¿no? Y el que consume alcohol es peor el que consume marihuana que yo, ¿no? Y al final yo digo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Entre uno y otro, los dos tienen una adicción y los dos están teniendo consecuencias por la adicción. ¿Vamos bien? Entonces, así funciona la proyección. En cuestión a los defectos de carácter, no me vas a dejar mentir que en los mismos grupos de AA, en los grupos donde se reúnen, como que a veces como que se tiran un poco, ¿no? Y resulta que están igual. Es el espejo. Sí, entonces yo siempre les digo, bueno, volteate a ver un poco. No para castigarte, no para decir que estás de lo peor, sino como para poder mirar aquellas cosas que te causan conflicto de otra persona, porque ¿qué crees que no lo vas a poder arreglar en el otro? El otro es un otro, pero sí lo puedes acomodar en ti. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Claro. Y eso es lo que, en lo personal, creo que ese es el programa de AA. El trabajo es para ti. Sí, claro. Y el día de hoy se ha visto, ¿no? Que muchos quieren arreglar al otro cuando andamos a veces peor que el otro. Sí. Y ahorita que tú dices sobre estas manifestaciones de situaciones que gente dice que no le genera un problema, dice en la misma la OMS que alcohólico es aquella persona que el alcohol, y nosotros le ponemos, y las drogas le causa cualquier problema en cualquier aspecto de su vida. O sea, la gente no cree que porque en un lado no le causa, pero el otro sí. Ahí tienes un problema. No es nada más el consumo, como le estabas diciendo. Exacto. ¿No? Y además, como tú lo mencionas, o sea, diferentes áreas de la vida que aunque dejen incluso de consumir, pues se siguen presentando ciertas conductas o ciertas actitudes, ¿no? Ahora, esto de la proyección del espejo es muy interesante, y aquí voy a aventar pedradas para todo el mundo, ¿no? Porque sí, porque, por ejemplo, en un seno familiar en donde pues está el consumidor, ¿no? Y está el resto de la familia. Así es. Y entonces, pues la mamá es adicta a la Coca-Cola, o al pan, o a la comida, ¿no? O al cigarro. Ajá, el papá es adicto al trabajo, o a la chela, o no sé. Al juego. Al juego, a las apuestas, al cigarrito también. Y como que cada uno tiene su propia adicción, pero no lo alcanzan a mirar en sí mismo, solamente ven la adicción del otro porque obviamente pues es más evidente, y lo entiendo, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me volteo a ver a mí? O cuando yo he trabajado con niños, es bien curioso que pues ves al niño, haces como la entrevista al niño y a los papás, y de repente te cae el viento y dices, ahora entiendo. Estás viendo al niño
y estás viendo el espejo de los papás, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando se trabaja con niños, pues también es importante trabajar con los papás, porque si no, pues echan abajo el trabajo del terapeuta, ¿no? Ya cuando ya el individuo pues va creciendo, pues obviamente va teniendo más responsabilidad de sí mismo y más independencia, entonces pues más de me tengo que hacer cargo, no voy a esperar a que mis papás tengan que hacer un cambio para yo también hacerlo, ¿no? Pero pues obviamente un niño pues no tiene esos recursos yoicos, ¿no? Pero es muy curioso cómo de repente nos aventamos la bolita entre todo el sistema familiar y resulta que yo cuando observo digo, ay caray, pues es que este defecto está en varios presentes. Por ejemplo, veo una familia que un individuo es muy terco y veo que el otro es igual de terco y la otra es igual de terca y yo, caray, están igual. Y ahí se va formando al chico que después va a tener una adicción al consumo. Sí, y lo peor de todo de ese mecanismo de proyección es que nadie ve ese defecto en sí mismo, solo lo están viendo en los demás, ¿sí? O como te decía, pues, en la tribuna, se están aventando al otro. Nosotros le decimos peloteando, ¿no? Estamos peloteando con el de abajo. Y no se está volteando a ver a sí mismo, pero eso mismo pasa en la relación familiar y también en la relación de pareja. Es bien curioso que también llega a pasar. No necesariamente es como el mismo espejo en la relación de pareja, pero sí llega a ocurrir que hay ciertas semejanzas, ¿no? O que hay ciertas similitudes. Por ejemplo, pues la mujer que es codependiente es equivalente a un adicto, pero ella es adicta a su pareja. Igual un hombre también codependiente pues es adicto a su pareja. Sí, igual que el otro es adicto a la sustancia. A la sustancia. Sí. Tienen baja autoestima. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me digas si es parte de... Y es, ¿realmente están mintiendo? ¿El adicto o esto lo hace pues inconsciente? Es una muy buena pregunta, porque en la mayoría de los casos este engaño llega a ser tan extremo que hasta ellos mismos se creen su mentir. Entonces realmente no lo ven, ¿sí? Realmente ellos creen que no es así. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama autoconcepto, ¿sí? O también mi yo ideal. ¿Cómo me veo a mí mismo o cómo me veo a mí misma, ¿no? Y entonces de repente mi yo ideal soy un padre ejemplar, soy la mejor mamá, soy el mejor hermano, la mejor pareja, el mejor individuo, ¿no? Y me es difícil poder reconocer que no lo soy. Entonces es como si mi yo ideal se desmoronara y si la persona por dentro colapsara. Entonces, por eso llegan estos mecanismos de defensa que son inconscientes a proteger a ese yo de esa realidad que es dolorosa mirar. Porque cada vez que el individuo mira esa realidad, entra la culpa, entra el sentirse menos, el sentirse el peor de los seres humanos. Y entonces, no, esta sensación no me gusta. Y esto lo vamos a ver también más adelante cuando abordemos lo de la navegando con bandera de culpable. Entonces prefiero mejor no, y inconscientemente salen estos mecanismos de defensa. Entonces parte de el proceso de rehabilitación es romper con estos mecanismos de defensa, ¿sí? Que sería parte de la psicoterapia, ¿sí? Y también de los grupos de autoayuda, que también ellos aportan, que sería el AA, por ejemplo, o también Narcóticos Anónimos, que ayudan como a romper con estos mecanismos de defensa. Ojo, no porque un día se hayan roto estos mecanismos de defensa significa que ya no van a existir en el individuo. No, estos vuelven a... Es como un círculo, ¿no? Sí. Claro, entonces constantemente hay que estarlos rompiendo. Por eso dice dentro del programa que nosotros debemos estar atentos a todas esas situaciones que se puedan generar para ya decir... habla a un 10º paso donde dice cuando tú hagas esto, inmediatamente lo reconoces y lo trabajas, claro. ¿No? Ahora, también respondiendo a tu pregunta, sí también llega a haber momentos en los cuales el otro está consciente de que está mintiendo. Perdón que me meta, yo fui una de las personas que siempre mentía.
Sí, sí, ¿no? sí, y que está consciente de que está Totalmente, inventando sí, esta claro, mentira claro. Y hasta estaba pensando en qué más inventar, Ajá, sí, ¿no? claro. Sí. Entonces, sí, claro, ambas cosas pasan, ¿no? Hay cosas que sí son una mentira y el otro sabe que es una mentira, está consciente de que es una mentira, pero con esa conciencia lo hace. Y hay otras cosas que pues le es difícil al individuo realmente reconocer, como que sí tiene un gran problema. Y también tiene que ver con esta parte del ego, ¿no? Como yo Así es. voy a tener un problema así, claro que no. Ese es el de la calle, pero yo no. A eso iba también ahorita que estabas hablando sobre aquellas personas que dicen que no creen tener un problema porque ellos piensan que alcohólico es aquel que está tirado, Sí, sí, que sí. está pidiendo el peso. Y hay diferentes formas en cómo el alcoholismo se manifiesta, ¿no? Claro. Y hay personas que el día de hoy pues tienen el varo para consumir o para comprar su alcohol y no los vas a ver tirados. Claro, claro. Pero traen un alcoholismo tan grande que lo cubren pues por las comodidades y por el dinero que tienen, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y esto pasa, insisto, en cualquier situación, Sí, claro. ¿no? Si tú a una relación de trabajo tóxica, una relación de pareja tóxica, igual, ¿no? Vas a tratar de evadir esa realidad porque es doloroso darte cuenta de eso, ¿no? Y es doloroso también, pues, ¿qué has permitido tú? ¿Cuál es tu responsabilidad ante esto, no? Entonces se te cae tu castillo de arena. Totalmente. ¿Sí? Y no es bonito. De hecho, hay una imagen que es muy alusiva a todo esto, que aparece el rostro de una mujer haciendo esto, con los ojos cerrados, haciendo esto con un alfiler. No, perdón, con una navaja de rasurar y sangrando. Porque ver la realidad a veces es doloroso. Pero es necesario. Totalmente de acuerdo. Es necesario para poder realmente hacer un cambio. Yo les explico. Si tú tienes un problema, utilizo esta metáfora, si tú tienes un problema en tu casa de tubería, se te está mermando el agua, te llega muy cara, pero no tienes agua, o está una gotera, tienes que revisar qué es lo que está pasando. ¿Desde dónde viene? Claro. Y una vez que revisas qué es lo que está pasando, pues entonces aceptas que tienes ese problema y empiezas a actuar, ¿sí? Pero si tú te tapas los ojos, te haces de la vista gorda y no quieres mirar dónde está el problema de la tubería y dices, ay no, qué flojera, tener que hacer esto y tener que mover, ay no, mejor que se quede, todo el tiempo vas a tener ese problema. Y eso también pasa con la familia, ¿no? Que no quieren ver el problema que tiene el hijo, el esposo, lo que sea. Sí. Dicen, no es tanto, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que mencionas esa parte, porque también efectivamente así como la persona en cuestión o el adicto en cuestión niega su propia enfermedad, la familia también le cuesta trabajo mirar que su familiar tiene esa enfermedad. ¿Sí? Y efectivamente también en ellos está la negación, como mi hijo, así es, como mi esposo tan bueno que fue, ¿no? Como mi papá, no sé. Y ahorita que también me hablas en unos momentos más, va a estar aquí conmigo una chica, que ahorita verlo, qué difícil era en tiempos pasados que una mujer se estigmatizara o le dijeran que era alcohólica, ¿no? Si se reconociera como tal, ¿no? Por lo mismo del estigma y del señalamiento, ¿no? Y decían, qué guapa es, ella no puede ser alcohólica, qué familia, o sea, hay muchas cosas que definitivamente a veces no la vemos o no las queremos ver. Claro. Yo en una ocasión le decía a mi mamá, pero es que no te dabas cuenta. Y dice, sí, pero me dolía verte. Y tenía que estar ocultando, escondiendo toda tu enfermedad. Pero después, ya no puedes pagar eso. Claro, es que es más cómodo, Sí, claro. es más cómodo evitar mirar, pero a veces no nos queda de otra, ¿no? Sí. El punto aquí es, pues, ¿qué necesitas que pase para que puedas mirarlo, ¿no? ¿Cuál tiene que ser tu fondo de sufrimiento para que se rompan estos mecanismos? Porque si bien los mecanismos no se rompen a través de una terapia o de una ayuda, se rompen con el fondo de sufrimiento que puede tener la persona. ¿Cuál es este fondo de sufrimiento? Pues el dolor que se vive a raíz de las consecuencias, ¿no? Cuando te miras al espejo y ya no te reconoces. Y hay gente que dicen, el fondo de cada uno es diferente. Sí, exactamente. Es diferente y yo siempre lo voy a decir ahora que estamos en esto. Dicen, cada uno de nosotros es el único que va a saber cuándo va a poder parar. Pero es tan importante que tengamos esta ayuda o esta red de apoyo como para que nos abran a veces un poquito
pues la cabeza o el cerebro o la conciencia, como se le llame, ¿no? Sí. Como cada quien lo quiera ver. Claro, y como resumen de esta parte, entonces, esto no lo voy a decir porque quiera asegurar o generalizar, y tampoco porque quiera decirle a la familia, mira, siempre tu fulanito va a estar mintiendo. No, yo sé que a muchos les va a ofender, pero es una realidad, ¿sí? En la mayoría de los casos, una persona con una adicción va a negar su adicción, Totalmente. la va a justificar, la va a minimizar y por lo tanto pues no va a ser honesto. ¿Por qué no va a ser honesto? Porque ni siquiera está siendo honesto consigo mismo, ¿sí? Y obviamente va a buscar evitar que el otro se dé cuenta de toda la gravedad de la situación, ¿no? ¿Dónde estuviste? En el trabajo. ¿Por qué llegaste tan tarde? Es que se nos alargó la jornada. Tuve horas extras. Sí. Estuve reparando otras cosas. Oye, es que esto ya es una consecuencia de tu consumo. No, es que me desvelé. Así es. No, pero no fue por la droga. Oye, es que tuviste problemas en la escuela, pero no fue la droga. Choqué. Pero no es porque iba intoxicado, el otro tuvo la culpa, Así pero no tuvo que ver con lo que yo consumí. Siempre grandes justificaciones para seguir defendiendo la enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues la realidad es que sí va a haber muchas mentiras, las vamos a encontrar, y también las vamos a encontrar incluso cuando la persona esté dejando de consumir, porque se volvió algo muy habitual, muy normal y muy automático, ¿no? Sí. O sea, como, de verdad que yo he cachado personas que mienten y yo digo, ¿pero por qué estás mintiendo si no estás haciendo nada malo? Es parte de, ¿no? ¿Por qué estás negando esto? Ay, nada más para que no me molesten. Y yo, pero sí, claro. Entiendo que obviamente sí haya momentos en los cuales ciertas cosas no las quieras compartir y es válido, ¿no? Y no quieras decir todo de ti mismo, ¿no? Pero hay momentos en los cuales es importante abrirse y hablar con la verdad y ser honestos. Claro. También sabemos que una persona que miente constantemente, ya sea porque se está autoengañando o por mecanismos de defensa, pues pierde la confianza de los demás, ¿sí? Y entonces también después se ofenden porque los demás no confían, pero pues es parte de la consecuencia, ¿no? Yo siempre les he explicado, la honestidad, aunque tenga un precio a pagar, porque sí tiene un precio a pagar, y el precio a pagar es que te toca enfrentar. Y es lo mismo que dice el programa, solo aquella persona que va a ser honesta consigo mismo va a salir de ahí. Exacto, porque le va a tocar enfrentar y asumir, pero se va a mover. Así es. Porque se va a quitar la venda de los ojos, ¿sí? Y entonces puedes mirar un desastre, pero puedes hacer algo con ese desastre. Pero si te quedas con la venda en los ojos, pues el desastre va a seguir, ¿no? Todo el tiempo. Así es. Efectivamente. Yo luego les digo, a ver, si yo te digo, mueve este florero, me vas a decir, pues, ¿cuál florero? No lo veo. No lo veo, no voy a mover lo que no veo, no voy a cambiar lo que no asumo que tengo como problema, ¿no? Entonces, pues ese es el precio a pagar, y que también muchas veces a quien no está acostumbrado a ser honesto, pues le molesta la verdad. Totalmente. ¿Sí? Le incomoda la verdad. Pero fuera de eso también te va a dar beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Que no vas a estar tratando de usar otra mentira para tapar la anterior, vas a tener mayor tranquilidad, no tienes tampoco que asumir responsabilidades por otras personas porque estás siendo muy claro y honesto con la situación. No vas a quedar bien con nadie. Sí, obviamente pues es más para la confianza, para ganarte la confianza con los demás, te ayuda mucho para abrirte las puertas de oportunidades, ¿no? También, quizá no a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque entiendo que pues muchas veces cuando hay un entorno donde la deshonestidad es muy, muy marcada, pues se va a buscar que todos entren en el sistema, ¿no? Pues quien salga de ese sistema, pues obviamente puede ser atacado, vaya, ¿no? Sin embargo, que ese no sea una limitante. Además de que también aquí otra aclaración es que no hay que confundir honestidad con hostilidad. En ocasiones podemos ser muy hirientes con el otro, pero no en el nombre de la honestidad, pero más bien aquí estamos siendo agresivos, ¿sí? Cuando en realidad lo que necesitamos es ser honestos, asertivos. Y puede que la persona que esté siendo agresiva con el otro en el nombre de la honestidad, ni siquiera realmente esté siendo honesto consigo mismo y no reconozca lo que verdaderamente le duele, ¿no? Un ejemplo que yo les doy es, si alguien te pregunta, oye,
cómo me veo aquí vestido, pues, y si te dijeron que fueras honesto y no te gusta cómo le ves, no le vas a decir, ay, no, te ves horrible, pareces tan mal envuelto. No, porque eso ya es una ofensa, pero muchos lo hacen diciendo, ay, pues, ¿qué querías? Yo soy honesto, o yo soy honesta. No, es que ya estás siendo agresivo. ¿Sí? Estás molestando. Claro, honestidad sería, mira, si tú preguntas mi opinión, a mí en lo personal, pues yo creería que se te vería mejor esto otro, pero como tú te sientas cómodo o cómoda, pero sí, para mí, no, esto no te combina o no te va, no necesitas ser hay tantas acciones que podemos nosotros interpretar de otra forma, ¿no? Quiero ser bien honesto contigo, o en algunos de los casos yo te voy a decir, aquellas personas que yo he visto, y con tanto respeto, pueden decir que son bien honestos en todos lados y tienen un oficio donde son unos hijos de la chingada. Que aparentemente te digo son honestos, pero no, más bien son hirientes, son hostiles con los demás, pero no se abren. No son honestos con lo que piensan realmente, con lo que sienten, con sus demonios internos, ¿no? Son de las personas que yo creo que yo siempre voy a decir, subirte a compartir tu catarsis es la necesidad tuya de sentirte bien, no de querer hacer sentir bien a los demás. Exacto. ¿No? Y decirte, es que yo soy bien honesto, y a lo mejor eres un pinche licenciado que te chingas a la gente, y lo que deberías de decir es, sí, yo soy licenciado, pero me chingo a la gente, ahí sí serías honesto. Y que bueno, que mencionas esa parte, porque bueno, también parte de la deshonestidad es eso, hacer trampa, exacto, ser corrupto, ¿no? Negar ciertos compromisos cuando sí los tienes. En las relaciones con otras personas, entre que estás casado y estás con otra mujer. Dices que eres soltero, ¿no? O que están muy mal, están del chongo entre tu pareja y tú y por eso. Es por los niños. Ajá, ¿no? Sí, cosas de ese estilo. Ajá, dice el libro de Borrachera Seca, luego venden kilos de 800 gramos. Así es. Sí, y esa es una de las partes que yo creo que te digo, Karen, tenemos un tema, tenemos muchas cosas. Se nos fue rápido. Se nos fue muy rápido y hoy queríamos abordar otro más, pero digo, el tiempo es muy corto y queremos pues, tenerte aquí, ¿no? Que nos sigas compartiendo esta parte porque yo aprendo, yo siempre vengo a aprender y es una de las cosas tan importantes que el alcohólico como yo siempre tiene que seguir en el aprendizaje. Y el aprendizaje para mí es muy grande, el de ustedes. Porque creo que ahí van muchas cosas que el día de hoy tengo que poner en práctica. Y no venirte a decir que yo ya la hice, que soy bien honesto, que esto, que lo otro. O sea, como tú lo manejabas, no hay situaciones que regresan y las tienes que seguir trabajando. Claro. Esa es una de las cosas tan importantes. Pues yo te agradezco. Estamos pendientes y de veras que qué buena onda que nos estás compartiendo estos importantes temas de los 12 síntomas de la borrachera seca, porque no es nada más para el alcohólico y lo volvemos a decir, ¿no? Es para gente que tiene conductas también, conductas y otras cosas, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, queríamos abordar más, pero se nos fue muy rápido el tiempo. Aún así creo que este tema pues daba para más, entonces espero que haya quedado muy claro y si tuvieran alguna duda o algo pues que contacten, ¿no? Lo que es la página y los números y los... Es lo que nosotros el día de hoy queremos, tú sabes que tenemos poco tiempo llevando este canal, pero tu teléfono va a estar disponible para aquellas personas que el día de hoy quieran tener una entrevista, una cita contigo y que te lo vuelvo a decir, ya tus años de experiencia, el trabajar con tantos alcohólicos y drogadictos y también con gente que no es nada más consumidora a alguna sustancia, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ti por... Muy buena amiga. Y ya para terminar, pues nos despedimos con las palabras o la mención de siempre. Con el uso y el abuso de las drogas, no hay final feliz, pinche tronado. Buenas noches.